Hola a todos. A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se construye un país? Claramente no es solo con ladrillos y cemento, ¿verdad? Se construye con ideas, con conflictos y ojalá con acuerdos. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar el plano de Ecuador. Es fascinante, porque su estructura actual, cómo funciona hoy en día, es el resultado directo de una historia llena de divisiones. Así que empecemos. Y esta pregunta es, de verdad, el corazón de toda la historia de Ecuador. Desde el mismísimo día de su independencia, el mayor desafío ha sido siempre este. ¿Cómo se logra forjar una nación unida a partir de regiones, de culturas y de intereses que, francamente, parecían destinados a chocar una y otra vez? Bueno, para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 1830. En ese momento, el gran sueño de Simón Bolívar, la Gran Colombia, se estaba desvaneciendo. Y ahí es cuando Ecuador decide, ¿saben qué? Vamos a forjar nuestro propio destino. Pero ojo, nacer como un país independiente no fue para nada un comienzo tranquilo. Fue, más bien, una fractura. Y es que todo pasó rapidísimo, casi en un abrir y cerrar de ojos. Miren las fechas. En mayo de 1830, Ecuador dice adiós. Para agosto ya estaban reunidos en Riobamba escribiendo su primera constitución, y para el 22 de septiembre el Estado del Ecuador ya era una realidad oficial. Fue, sin duda, un nacimiento a toda velocidad, pero sobre unos cimientos bastante inestables. Porque claro, tener una constitución no crea un país de la noche a la mañana. La cruda realidad era que Ecuador estaba quebrado, desunido. El verdadero poder no estaba en el gobierno central, que era muy débil. De hecho, se gastaba más del 60% de su presupuesto en el ejército, solo para mantenerse a flote. El poder real lo tenían los terratenientes de la sierra y de la costa. Y la democracia, era una ficción. La gran mayoría, incluyendo a todas las mujeres y a quienes no sabían leer ni escribir, estaban completamente excluidos. Era, en resumen, un país de pocos para pocos. Y es de esta fractura, de esta división, que nacieron dos visiones totalmente irreconciliables para el futuro de Ecuador. Y esto no era una simple pelea política, no. Era una batalla fundamental por el alma de la nación. Una lucha que iba a definir el siguiente siglo de historia. Y aquí tenemos el choque de titanes clarísimo. Por un lado, el Proyecto Nacional Criollo, conservador, supercatólico con la vista puesta en el pasado colonial. Su gran figura fue Gabriel García Moreno. Y en la otra esquina, el Proyecto Nacional Mestizo, liderado por Eloy Alfaro, liberal, laico, buscando construir una nación moderna que integrara a todos. Eran, literalmente, dos mundos en colisión. Esta frase lo ilustra a la perfección. Para los liberales de Alfaro, el ferrocarril era mucho más que rieles y vagones. No, era la herramienta, el símbolo para finalmente coser, para unir las dos grandes mitades de Ecuador, la costa y la sierra, que habían vivido de espaldas, enfrentadas por décadas. Era el máximo símbolo de ese proyecto de integración nacional. Muy bien, ahora demos un salto al siglo XX. Aquí es donde nuevos motores económicos y nuevas fuerzas sociales empiezan a dibujar un Ecuador muy diferente, uno mucho más complejo y sobre todo más diverso. Es que la economía de Ecuador ha sido como una montaña rusa, impulsada por tres grandes booms o auges. Primero fue el cacao, que hizo riquísimas a las élites. Después vino el banano, que ayudó a crear una nueva clase media. Y finalmente, en los años 70, llegó el petróleo. Y, bueno, lo cambió absolutamente todo. Catapultó al país hacia la modernidad y alteró para siempre su tejido social. Y claro, con esa modernización forzada por el petróleo, algo fundamental cambió en la mentalidad. Ecuador ya no podía ser visto a través de un solo lente, de una sola idea. A partir de los 70 empieza a surgir un nuevo concepto, un proyecto nacional que, en lugar de intentar borrar las diferencias, las celebra, acepta la diversidad étnica y regional como su mayor fortaleza. Y todo este larguísimo viaje histórico nos trae por fin a la solución actual. ¿Cómo se gobierna hoy un país tan complejo, con una historia de división tan marcada? Pues la respuesta está en su estructura, en su plano. El plano actual de Ecuador es, en esencia, una respuesta directa a toda esa historia. Es un sistema de 5 niveles. Ya no se decide todo en la capital. El poder se distribuye, desde el gobierno central hacia abajo, pasando por las regiones, las provincias, los municipios y llegando hasta las parroquias rurales más pequeñas. Y la pieza clave, el motor de todo este sistema, son los famosos GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de estos niveles, provincial, municipal, etc., tiene autonomía política y financiera para resolver los problemas de su gente, de su comunidad, sin tener que estar esperando una orden de Quito.
Ok, pero todo esto suena un poco técnico, ¿no? ¿Qué significa en la práctica? Vamos a ver ejemplos concretos para entender cómo esta estructura resuelve los problemas del día a día de la gente. Este sistema funciona básicamente asignando la tarea correcta al nivel correcto. Por ejemplo, una carretera importante que une varias localidades, eso es asunto del gobierno provincial. El agua potable y la recolección de basura en una ciudad, responsabilidad del municipio. El mantenimiento de un camino en una zona rural, la parroquia se encarga, coordinando con la provincia. Cada nivel tiene su misión clara y definida. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de toda esta estructura tan compleja? En el fondo, es simple. Se trata de que el Estado deje de ser una entidad lejana allá en la capital y se convierta en un vecino. Se busca asegurar que los servicios públicos, como la salud o la educación, lleguen a todos, que el dinero público se use donde de verdad se necesita y que el desarrollo sea justo y equitativo. En esencia, es la solución del siglo XXI a ese viejo problema de la desunión. Y para terminar, una pregunta que nos deja pensando. Después de haber hecho todo este recorrido, desde esa división inicial hasta llegar a esta compleja estructura descentralizada de hoy, ¿qué pasaría si todo eso no existiera? Nos hace reflexionar sobre lo fundamental que es tener un plano claro para poder construir y mantener una nación.